En primer lugar, señora Colau, llega usted de Nueva York, donde ha tenido la oportunidad de hablar en la sede de las Naciones Unidas. Exacto, sí, la verdad ha sido una semana muy intensa y muchísima responsabilidad también, ¿no? Porque iba a Naciones Unidas para hablar de temas muy importantes, pero además para hacerlo no solo en nombre de Barcelona, sino en nombre de las ciudades europeas, con lo cual aún era mayor la responsabilidad, ¿no? De hecho, Barcelona es una ciudad que tiene pues un gran nombre internacional y eso nos da más responsabilidad de utilizar ese nombre para intentar expandir pues eso, ¿no? Las cosas que consideramos que son prioritarias, como es revisar el papel de las ciudades en el modelo de gobernanza. Es algo que se está discutiendo en Europa y en todo el mundo. Las ciudades finalmente somos el lugar donde hay que aplicar las políticas públicas concretas que más afectan a la gente, entonces deberíamos poder participar más, ¿no? De la elaboración de las leyes y de las grandes decisiones políticas, pero también grandes temas como el tema de la crisis de los refugiados. Creo que es un tema que no podíamos no tratar en la sede de Naciones Unidas y que fue importante hablar allí del tema y denunciar, ¿no? Las políticas actuales que condenan a miles de personas al sufrimiento en nuestras fronteras. Y luego otro gran tema que es el tema de la desigualdad, ¿no? Que es un tema que también compartimos con el alcalde de Nueva York, con de Blasio, que efectivamente las grandes ciudades que tenemos mucho éxito en un cierto sentido, y eso es bueno, ¿no? Y atraemos inversiones y mucho turismo y eso es bueno, se genera mucha riqueza, pero desgraciadamente en los últimos años esa riqueza cada vez ha estado peor repartida. Y entonces creo que una de las principales responsabilidades que tenemos en general las grandes ciudades es ver cómo hacemos frente a esa desigualdad. Y nada, fue volver de Nueva York y en Barcelona pues presentamos el plan de barrios, que de hecho es el principal plan que tenemos para hacer frente a la desigualdad en la ciudad, así que ha sido una semana muy intensa. Todo esto además coincidiendo con el aniversario de usted en el mando del Ayuntamiento de Barcelona. Luego vamos a repasar lo que ha sido ese aniversario, pero antes de nada le quiero preguntar por una polémica que hemos tenido durante estos últimos días. Finalmente parece que queda resuelta. Mañana habrá esteladas en el Vicente Calderón durante esa final de Copa entre el Barça y el Sevilla. Por lo tanto, he de entender que usted nos regresará de lo que acabemos esta entrevista a la ciudad condal. Se queda. Claro, será un placer quedarnos en Madrid y poder disfrutar de esa ciudad que además quiero mucho y tengo de hecho tengo familia y tengo muchos amigos, y ver a Manuela también y además poder gozar de esa final, ¿no? Una final de la Copa del Rey que siempre son muy emocionantes y por lo tanto un placer podernos quedar. Con una polémica que es triste, yo creo, ¿no? Finalmente, aunque se haya resuelto, yo sí que haría un llamado a la responsabilidad institucional en este caso, porque evidentemente la discrepancia en política siempre es legítima y bienvenida sea la discrepancia y la confrontación de ideas. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que estamos hablando de vulnerar la libertad de expresión, aquí estamos hablando de una delegada del gobierno que ha intentado equiparar unas legítimas ideas, en este caso pues las esteladas o defender la independencia o el referéndum en Cataluña, con temas de racismo o de nazismo, cosas que nada tienen que ver, ¿no? O sea que hablamos de un déficit democrático de fondo, de un intento de politización, de uso partidista, de un partido que debería ser finalmente un evento deportivo que todo el mundo pueda disfrutar de forma sana. Entonces, yo solo quisiera hacer una última frase, ¿no? Sobre este tema, que es, o sea, no le demos más polémica y disfrutemos del partido, que es el tema, pero recordemos que las instituciones estamos para resolver tensiones, no para provocarlas. Por cierto, se ha hablado mucho se ha solicitado por parte de numerosas voces la dimisión de la delegada de gobierno en Madrid. Bueno, yo creo que en cualquier país con una democracia más consolidada, ¿no? de más décadas que el nuestro, yo creo que eso sería automático. Porque, insisto, no es simplemente ser torpe, no es simplemente ofender a alguien, o sea, es que estamos hablando de equiparar ideas políticas pacíficas, porque en Cataluña llevamos años y años, ¿no? De movilizaciones masivas por el derecho a decidir o por la independencia, donde nunca ha habido ni un solo incidente, equiparar eso con problemáticas como cuestiones que atentan a los derechos humanos, como es el racismo o el nazismo. Eso es muy grave en términos democráticos y yo creo que efectivamente alguien debería responder por ello. Lo que me temo es que algo así se haya podido hacer intencionadamente pensando en las elecciones, y eso sí que sería doblemente irresponsable, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir ya con las preguntas de nuestros periodistas. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, alcaldesa? Muy buenas noches. Una pregunta, ¿mañana usted va a ir al Calderón con estelada o sin estelada? Bueno, yo nunca he llevado banderas en general. Cuando he ido a los partidos de fútbol y a ningún otro lugar, la verdad es que nunca jamás me he puesto ninguna bandera, entonces tampoco lo voy a hacer ahora, porque creo que por la torpeza de alguien yo tampoco tengo que empezar a hacer cosas que no hacía antes, ¿no? Otra cuestión, ¿qué le parece que a los aficionados del Atlético de Madrid en la eliminatoria de Copa de Europa de hace 2 años, cuando querían pasar con banderas constitucionales españolas al Camp Nou, los mozos se las retirasen y las tirasen a un contenedor, y ahora se permita el uso de esteladas mañana en el Calderón? ¿No es una contradicción in terminis?
Evidentemente hay que defender la libertad de expresión para todo el mundo y siempre que se respeten los derechos humanos y que no se esté incitando al odio, ¿no? o a ideas que sean antidemocráticas, siempre la prioridad tiene que ser en términos democráticos garantizar la libertad de expresión de todo el mundo, en sus expresiones orales, en su imagen, en las camisetas que quieran llevar, en las banderas, o sea, sobre todo tiene que primar... ¿Cree que la gente tiene que poder llevar la bandera catalana, española y la que quiera, mientras sea efectivamente acorde, o sea, que no sea, por ejemplo, preconstitucional, porque entonces atentaría a los derechos humanos. No, y además que es ilegal. Pero mientras sean banderas o cualquier otra expresión, pancartas, camisetas, insisto, cualquier símbolo, es que forma parte de la libertad de expresión, que es uno de los fundamentos más básicos de la democracia. Y por lo tanto, evidentemente, siempre que hay que garantizarlo en todas las ocasiones, claro. Yo es que no me aclaro con usted, porque no sé si es independentista, si no es independentista, ya sabe que siempre se lo pregunto, pero es que unos días dice una cosa, los lunes una cosa, los martes otra, los días pares una, los impares otra. ¿Usted es independentista? ¿Defiende que Cataluña es una nación y que tiene que ser un Estado? Pues fíjese, se lo he respondido en otras ocasiones y estoy encantada. Estoy encantada de volver a hacerlo. A lo mejor es que no soy demasiado listo. Mire, y yo soy demócrata sobre todo, y lo he dicho siempre y lo he explicado siempre. No he sido nunca ni nacionalista, ni independentista, ni catalana, ni española. He sido siempre demócrata y lo que defiendo es el derecho a decidir. Y desde nuestra formación trabajamos desde el primer día hasta hoy y seguiremos trabajando para que se pueda hacer un referéndum, porque creemos que para desbloquear la situación, en democracia la última palabra la tiene que tener la ciudadanía y trabajamos por ese referéndum, desde todas nuestras posibilidades limitadas, pero humildemente... ¿Y usted qué votará en ese referéndum? ¿Sí a la ruptura pues con el resto de España? Le digo, porque yo nunca he sido ni nacionalista ni independentista, pero entiendo que hay que reformular la relación entre Cataluña y España, porque efectivamente tenemos un modelo territorial, ¿no?, que viene de una situación muy determinada, de hace 40 años, donde salíamos de una dictadura, donde la situación era otra. Ese modelo territorial está claro que está agotado y con el gobierno del Partido Popular la verdad es que la situación se ha tensionado y se ha bloqueado, ¿no?, después de unos años de diálogo cero, de faltas de respeto, de judicialización de la política. Todo eso ha deteriorado muchísimo la situación. Entonces, efectivamente, creo que hay que trabajar por ese referéndum. Creo que esa es la clave, porque el referéndum, ¿qué es lo que permite? Permite un debate democrático, sano, en libertad, desde el respeto y desde la igualdad. Entonces, que se pueda defender la independencia. Si otros quieren defender otras propuestas, que las defiendan con argumentos, ¿no?, propuestas federalistas o de otro tipo, y que efectivamente la ciudadanía podamos tener la última palabra en ese referéndum. Yo quiero poder hacer ese debate en términos democráticos, naturales, tranquilos, pausados, sin que eso sea ningún drama, porque quiero hacer el debate. ¿Que Cataluña debe ser un Estado? Depende. O sea, yo insisto, yo lo que creo es que primero tiene que cambiar la relación entre Cataluña y España, y sí que creo que se le tiene que reconocer la soberanía a Cataluña y que tiene que haber más autogobierno y descentralización del poder. Eso lo quiero para Cataluña y para todo el mundo en general. De hecho, también creo que hay que revisar todo el modelo territorial en el Estado y dar más poder a los municipios, que es donde se concentra la inmensa mayoría de la población, y las ciudades finalmente estamos absolutamente infrafinanciadas, cuando en realidad somos quienes tenemos que responder a todas las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y luego la ciudadanía no entiende que le digas que si es competencia de uno o de otro, te pide explicaciones y te pide respuestas lógicamente, ¿no? Entonces creo que hay que dar mucho más poder a los municipios, ¿no? Y luego sobre el modelo territorial y cuál puede ser esa relación concreta entre Cataluña y el Estado, que creo que tiene que cambiar, pues dependerá de los argumentos y de las propuestas que se pongan encima de la mesa. Lo que es insoslayable es que haya un debate democrático, sano, respetuoso, y que sea la ciudadanía la que tenga la última palabad. Adelante, Hilario. Sí, alcaldesa, hola, buenas noches. Buenas noches. Manuela Carmen ha dicho que le molestaba, que le molesta que se pite al himno en los partidos de fútbol. Le quería preguntar si a usted también le molestaría que mañana se pitara el himno y si pediría a los aficionados que no lo hicieran. Yo siempre lo he dicho en ocasiones anteriores, ¿no? Creo que no nos tiene que molestar que se nos pite a las instituciones o a los himnos o a las banderas, a lo que sea, es igual. A mí también me han pasado, que en algún acto público me han gritado, me han interpelado, me han increpado. Yo creo que cualquiera que sea una institución democrática, la que sea, desde el municipio más pequeño hasta el Estado, hasta la Unión Europea, hasta las propias Naciones Unidas, hay que preguntarse por qué la gente está silbando. Esa es la clave, ¿no? Entonces, en democracia hay libertad de expresión. Entonces, cada uno, siempre desde el respeto y evidentemente desde las acciones pacíficas y nunca violentas, que esa sería un poco la línea roja, ¿no? Pero desde ese respeto hay que dar libertad de expresión y eso está por encima de todo. Entonces, si la gente quiere silbar, si la gente quiere gritar, si la gente quiere cantar, si la gente quiere emocionarse, o sea, eso es libertad de cada uno.
Lo que yo creo que tenemos que hacer las instituciones no es preocuparnos de reprimir las expresiones de la gente, sino preguntarnos por qué la gente se expresa en un sentido o en otro, de una manera o de otra. Porque normalmente, si en un partido de fútbol no hay expresiones que van más allá de ese partido y hay expresiones masivas que apuntan a otras cosas, es porque están pasando otras cosas. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que interesar. ¿Aun pensando que eso pudiera ofender a otras personas? ¿Cómo? Aun pensando, digo, que eso pudiera ofender a otros. Bueno, dentro de la democracia cualquier libertad de expresión evidentemente siempre puede interpelar a otro o puede herir a otro. El límite, insisto, es el tema de la agresión o de la violencia física, ¿no? Pero dentro de la libertad de expresión, bueno, a mí me han dicho muchas cosas que no me han gustado, pero siempre he entendido que la libertad de expresión estaba por delante de otras cuestiones. O sea, la confrontación de ideas políticas en democracia forma parte de la normalidad o debería formar parte de la normalidad. Una cosa más, ¿aceptaría usted renunciar a la celebración del referéndum de independencia en Cataluña si de ello dependiera la formación de un gobierno de izquierdas después de las elecciones? Bueno, yo creo que ya hemos demostrado que no hay una contraposición entre una cosa y la otra. Es decir, yo creo que una cosa es cómo damos una respuesta a la situación de bloqueo en Cataluña generada por el gobierno del Partido Popular, y de momento yo la única propuesta constructiva que veo sobre la mesa es la del referéndum. Ya eso lo digo porque un momentito, fue una de las líneas rojas que no se pudieron sobrepasar en las pero negociaciones nunca ha estado pasadas. eso sobre la mesa. Fíjese que el Partido Socialista nunca quiso llegar a discutir de eso, nunca está sobre la mesa, porque ya simplemente no se quiso hablar desde el principio y nada más empezó a hablar de temas económicos y ya no fue posible seguir hablando, o sea que nunca fue ese el problema. Yo insisto, yo creo que tenemos que ser honestos y ver, una cosa es la situación de cómo se relaciona Cataluña con el Estado español, que pueden haber diferentes formas de relación, federalistas, independentistas, ¿no?, más recentralizadoras, como ha propuesto el Partido Popular. Eso en Cataluña no tiene mucho apoyo. Entonces, hay diferentes propuestas que hay que defender con argumentos, pero hay que abordar ese debate. No abordar ese debate quiere decir empeorar la situación. Y por eso digo que el referéndum lo que hace es abordar una situación enquistada que, si no se aborda, empeora. Pero solo se puede abordar así, con referéndum, es lo que yo le digo. Bueno, se claro, puede hay que darle la renunciar a eso a palabra. cambio En democracia hay que darle la palabra a la ciudadanía. El referéndum no es una cosa abstracta, es darle la palabra a la ciudadanía, ¿no? Y mi pregunta concreta es, si eso significa que no puede haber acuerdo entre PSOE y el resto de fuerzas, ¿usted lo seguirá manteniendo? Yo creo que la clave no es esa. Si me pregunta cuál es la clave para que pueda haber una alianza de izquierdas que dispute la mayoría a Rajoy, que creo que ahora, de cara a las próximas elecciones y después del bloqueo de estos meses, es lo que nos estamos preguntando mucha gente, yo creo que claramente ahora hay las bases para que haya una mayoría efectivamente que dispute el gobierno al Partido Popular, ¿no? Creo que una de las claves va a ser que la gente vaya a votar, porque la abstención favorecerá mucho al Partido Popular, pero si la gente no se queda en casa, creo que efectivamente puede haber una mayoría de izquierdas, de progreso y de cambio. La clave, ¿cuál es? Que las fuerzas del cambio tengan mayoría por delante del Partido Socialista, como por ejemplo se ha visto ahora en Barcelona. En Barcelona tenemos que las fuerzas del cambio, ¿no?, y que también somos partidarios, además del referéndum, tenemos la mayoría en la ciudad y hemos podido articular también una mayoría, o sea, hemos podido ampliar el gobierno con el Partido Socialista, centrándonos en objetivos concretos, cada uno manteniendo sus propuestas respecto a ese tema, pero también, ¿no?, defendiendo esas políticas que necesitan la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hay una fórmula en Barcelona, por ejemplo, si me pregunta a mí, le hablo de mi experiencia, donde yo creo que, a diferencia del Estado, donde era el Partido Socialista que había quedado por delante y tenía la responsabilidad de articular esa mayoría, creo que por una cuestión de divisiones internas no se ha atrevido a dar el paso y ha buscado hacia la derecha y hacia Ciudadanos. En Barcelona y en otros lugares donde somos las fuerzas del cambio las que hemos tenido mayoría, hemos demostrado que efectivamente queríamos dialogar, queríamos pactar, queríamos generar mayorías amplias para hacer posible esas políticas de cambio. Entonces yo creo que, digamos, ahora tenemos una experiencia, ya no hablamos en abstracto, hay situaciones concretas que muestran que efectivamente esas alianzas son posibles. Antes de ir con Lucía, vamos precisamente a profundizar en esa relación que tiene Barcelona en común con el Partido Socialista. Ha sido cambiante. Claro. No, antes no eran tan amigos, ahora parece que sí hay una mejor relación. Diferencias las teníamos antes y ahora también. Bueno, vamos a recordar las diferencias de antes, cómo ahora se han convertido esas diferencias en algo más llevadero e incluso hay acuerdo de gobierno. Adelante, Andrea. Hay acuerdo porque varios concejales del PSOE forman ahora parte de su gobierno. Ella, Ada Colau, ha incorporado, como les digo, al PSC en el Ayuntamiento de Barcelona para dar estabilidad a su gobierno. Sus 11 concejales han sido insuficientes para tirar adelante, por ejemplo, los presupuestos municipales. Han necesitado ahí el apoyo de Esquerra y también del PSC. Y este hombre que van a ver, Jaume Collboni, es ahora su socio en el Ayuntamiento. Colau ha dicho que no quieren compartimentos estancos, sino una cogobernación.
de la mano con el PSC, pero durante este tiempo Ada Colau ha criticado más de una vez al Partido Socialista. El día de las elecciones municipales, por ejemplo, del año pasado, acusó, así como van a ver a los socialistas, de estar salpicados por la corrupción. Más allá de que hay unos partidos que claramente han perdido la credibilidad de la ciudadanía por los casos de corrupción gravísimos, sobre todo, pero también por las puertas giratorias y por otras malas prácticas, y eso le pasa al Partido Popular, al Partido Socialista y a Convergencia y Unió. 7 meses más tarde, ya como alcaldesa de Barcelona, Ada Colau se despachó también a gusto contra el Partido Socialista de Pedro Sánchez y contra una exministra, contra la exministra Carme Chacón. Carme Chacón, ¿no?, la actual candidata del Partido Socialista en Cataluña, quien aprobó el desahucio exprés. Hicieron reformas laborales que han precarizado aún más el mercado laboral. A diferencia del Partido Socialista, del Partido Popular, tenemos cero experiencia en corrupción y en puertas giratorias. Hablaba ahí, como han visto, de que el PSOE estaba salpicado por la corrupción, pero ahora ha firmado un pacto con Jaume Collboni, que en diciembre fue imputado en el caso Mercury por tráfico de influencias al presionar presuntamente, según el juez, al Consejo Audiovisual para favorecer a una empresaria. Yo, señora Colau, buenas noches. ¿Es compatible esta imputación con el código ético de su partido? Lo digo porque creo que en el código ético dice que si alguien está imputado por tráfico de influencias no puede estar ahí. Exacto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que efectivamente el señor Collboni se encuentra en una investigación donde, en este caso en concreto, en realidad, los propios Mossos d'Esquadra que hicieron la investigación sugerían que él fuera testigo, no que fuera investigado. En cualquier caso, lo que hay ahora es una investigación abierta y nosotros hemos planteado ese acuerdo de gobierno, evidentemente con requisitos éticos, porque evidentemente no vamos a cambiar nuestro ADN ni nuestra manera de hacer. Estamos aquí para cambiar las formas de hacer política. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que hemos condicionado ese pacto de gobierno a unos acuerdos muy explícitos en el propio acuerdo que firmamos con el Partido Socialista, que incluyen que si hay una acusación que va a juicio, ¿no?, por temas vinculados a corrupción, hay un cese inmediato de funciones, que si no se hace voluntariamente lo voy a hacer yo como alcaldesa mediante decreto, y eso está firmado por las dos partes, aparte de otras cuestiones, como la renuncia a dietas, ¿no?, que antes no lo tenía el Partido Socialista, pues en Barcelona lo firman con este acuerdo, o también medidas que impidan las puertas giratorias entre grandes consejos de administración de empresas que se puedan beneficiar de actividades que se realicen mientras se tienen responsabilidades públicas en el gobierno municipal. Vamos con las preguntas de Lucía Méndez. Adelante. Sí, buenas noches, señora Colau. No sé si le he entendido bien cuando usted ha dicho que la fórmula más adecuada o la única fórmula posible para un gobierno de cambio es que Podemos y las confluencias, entre las que está su partido, queden por delante del Partido Socialista. ¿Es correcto? Digo que creo que los hechos avalan, que muestran que será más fácil que se pueda producir, ¿no? Yo creo que en general no se trata de que gane uno u otro, no es esa la clave, es que efectivamente lo que ahora dice todo el mundo, que nosotros empezamos a decir hace 2 años y que afortunadamente ahora dice mucha gente, ¿no?, que es que hay que poner los objetivos por delante de las siglas, que hay que poner las prioridades ciudadanas por delante de los intereses partidistas. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo con hechos, ¿no? Entonces, para demostrarlo con hechos hay que efectivamente priorizar esos acuerdos. Yo creo que ahora mismo la ciudadanía en general ha pasado en Barcelona, ha pasado en muchos otros municipios, porque no solo en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en muchas otras ciudades del Estado ganaron fuerzas de cambio, ¿no?, en las últimas municipales hace un año, pero también han pasado en las estatales. Se ha visto claramente que se ha acabado el bipartidismo, una tendencia que había empezado, se ha confirmado, ¿no? Fuerzas del cambio, que parecía impensable hace 2 años, han conseguido resultados increíbles, ¿no? De hecho, en Cataluña ganamos en Comú Podem, una fuerza nueva impulsada desde la ciudadanía, sumando a mucha gente distinta, ¿no?, en base a objetivos precisamente y poniendo las siglas al servicio de los objetivos, y eso la ciudadanía lo ha avalado. Entonces, esas fuerzas hemos impulsado que efectivamente sigamos trabajando de esa manera, poniendo los objetivos por delante de las siglas. Yo creo que el Partido Socialista ahora mismo está en una situación de transición donde tiene que decidir efectivamente qué quiere hacer. Si intentar preservar, ¿no?, sus maneras de hacer y su estructura que ha tenido hasta ahora, que responde a una situación que yo creo que ya está terminando, que es la del bipartidismo, o si acepta esta lectura de la pluralidad, del pluralismo, y eso quiere decir, ¿no?, que tiene que leer la realidad y decidir si quiere construir mayorías por las políticas de cambio, que yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía
está votando, más allá de las siglas de un partido o del otro, pero yo creo que claramente en los últimos años se ha producido un cambio electoral tan increíble, tan inimaginable hasta hace poco, que es evidente que la gente dice: queremos un cambio real, no un cambio nominal, no un cambio de partido, un cambio real en las formas de hacer política, en la lucha contra la corrupción, en las prioridades, en la garantía de derechos sociales. Bueno, pues ese cambio luego se tiene que trasladar a un gobierno monocolor. Creo que ya esto no lo vamos a ver en mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer pactos. O sea, hay un mandato de cambio, pero también hay un mandato de diálogo, de pactos y de acuerdos, ¿no? Bueno, yo creo que hemos demostrado, al menos en nuestro humilde caso y con todos nuestros límites, no quiero ser autocomplaciente, pero nosotros, por ejemplo, en un año electoral, donde han habido varias citas electorales, y en nuestro caso con el consistorio más amplio y más plural de la historia de Barcelona, somos 7 formaciones, pues hemos demostrado que somos un gobierno en minoría, pero no un gobierno débil, porque hemos sido capaces, a pesar de estar en un año electoral donde todos los partidos están tensionados, ¿no?, y defendiendo sus posturas, hemos hecho acuerdos con hasta 4 formaciones para aprobar cosas tan importantes como ampliaciones presupuestarias de centenares de millones que se quedaban en el cajón, y hemos hecho que vayan a políticas sociales con grandes acuerdos, ordenanzas fiscales más redistributivas de las que nunca ha tenido la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos hecho leyendo, ¿no?, ese mandato ciudadano que es cambio, pero también pacto, diálogo. Es decir, el cambio no lo podemos hacer solos, el cambio lo tenemos que hacer entre muchos y diversos, ¿no? Yo creo que las nuevas formaciones, más allá de las siglas, que venimos de esa experiencia ciudadana, del 15M, de las mareas, de muchas experiencias que hace años de las que estamos aprendiendo, estamos demostrando una cierta capacidad para leer ese mandato ciudadano y ver claramente que no hay que renunciar a los cambios que perseguimos, pero hay que hacerlo desde el diálogo y desde el pacto, y en Barcelona lo estamos haciendo. No sé si ha visto usted el vídeo del Partido Popular que acusa a los gobiernos como el suyo de radicalismo, en fin, de comunismo, de ineficacia en la gestión. ¿Lo ha visto usted ese vídeo? Bueno, en concreto habla de realities de televisión de baja estofa. Sí. Es el término que empleó. ¿Eso es el Partido Popular? Eso lo dijo el Sí, señor Rajoy. un vídeo del Partido Popular en que analiza la gestión suya y de otros ayuntamientos que ustedes llaman del cambio, de otras yo estaría encantada de hablar en corto con el señor Rajoy, donde todavía no he tenido ocasión de hacerlo. O sea, que yo estaría encantada de poder hablar con él. Creo que no ha tenido ocasión de conocernos de cerca, ¿no? Pero le ha pedido usted, porque está un poquito lejos el venir señor a verle. Rajoy, un poquito en general. ¿Ha pedido usted ¿Cómo? audiencia con Rajoy? No, de hecho solo si la he pedido, sí. Dice, no. Le he escrito en varias ocasiones, él no me ha escrito a mí, yo le he escrito por temas concretos, por ejemplo, la crisis de los refugiados, le he escrito además con un ánimo absolutamente constructivo y le he dicho, nos ofrecemos desde Barcelona a ayudar, porque el gobierno ha asumido unos compromisos para reubicar a personas solicitantes de refugio en Europa y está incumpliendo esos compromisos firmados por el Estado español, y desde Barcelona, igual que desde otras ciudades, nos hemos ofrecido sinceramente para ayudar, ¿no?, y para ayudar a reubicar a esas personas, y la respuesta ha sido no, pero es el único intercambio que he tenido, digamos, ha sido epistolar, y coincidimos un día en un homenaje a las víctimas del avión en Barcelona, aquel accidente terrible que hubo, ¿no?, en los Alpes, y hubo un homenaje a las víctimas y allí coincidimos institucionalmente, pero ¿No pudieron cerrar una cita? Pues no, la verdad, pero yo no tendría ningún inconveniente, al contrario. O sea, yo creo que efectivamente para valorar bien, ¿no?, efectivamente es mejor encontrarse de cerca y conocerse bien, ¿no? Y eso como alcaldesa lo he podido comprobar, que hay que conocerse de cerca y conocer las razones de todo el mundo para poder entender mejor las razones de todo, ¿no? Bueno, señora Colau, vamos a ir con el repaso a este primer año de su alcaldía al frente de Barcelona, con sus luces y sus sombras. Las pasamos a comentar después de que Andrea nos las traiga. Un repaso, unas medidas muy aplaudidas y oye, otras no tanto. Nos vamos a quedar, como decimos, con algunas de ellas, con las que más repercusión han tenido, por ejemplo, con su plan de choque contra la pobreza. Medidas de emergencia social, como ella misma dijo. Aquí tienen algunas de ellas, por ejemplo, aplicado un plan de barrios para actuar en las zonas más pobres de la ciudad, también una mediación para evitar los desahucios, un acuerdo con la Sareb para conseguir 200 pisos vacíos. Además, ha aumentado en 2,4 millones de euros, por ejemplo, las becas comedor para aquellas familias que peor lo pasan. Ada Colau también ha aprobado una ley contra la pobreza energética que contempla multas a las eléctricas que corten pues la luz a los más necesitados. Esa ley incluye medidas también contra los desahucios. El gobierno la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y así ha reaccionado la alcaldesa. Yo no sé el gobierno del Estado qué es lo que piensa de nosotros. Está claro que no nos quiere mucho, pero la situación es insostenible. O sea, estamos tratando situaciones de emergencia. Entonces yo les digo, no jueguen con fuego.
No solo a eso, el gobierno también se ha puesto, por ejemplo, a que Barcelona acogiera a ellos, a 100 refugiados. Colau ha tildado eso de inmoral e ilegal, esa postura del Ejecutivo. Esta semana ha visitado la ONU y ha arremetido, así como van a ver, contra la política europea de acogida de refugiados. Nos avergüenza profundamente que hoy mueran miles de niños y niñas, personas mayores y enfermos, hombres y mujeres ahogados en nuestro mar Mediterráneo. No es propio de ciudades que quieren ser del primer mundo y ejemplo de los derechos humanos. Esa era su queja. Otras de sus medidas, como les decía, no han sido tan aplaudidas. Mucho revuelo, por ejemplo, generó esto de aquí, la retirada del busto del rey Juan Carlos del Salón de Plenos, su encuentro con los 2 militares también en esa feria de Barcelona, su prohibición, por ejemplo, para abrir nuevos pisos turísticos en la ciudad, aquí lo tienen todo, o su moratoria hotelera. No se darán nuevas licencias hasta julio del próximo año, del año 2017. Señora Colau, un año al frente de la alcaldía, ¿qué nota se pondría como alcaldesa de 0 a 10? Bueno, digamos, son los demás quienes nos tienen que evaluar, ¿no? Es difícil ponerte una nota a ti misma. Yo, sinceramente, está claro, de hecho, cada día me digo, tenemos que hacer más, ¿no? O sea, no solo no somos autocomplacientes, sino que tenemos muy claro que a nosotros, sobre todo, nos ha votado la gente que lo está pasando peor. Entonces tenemos muy claro, ¿no?, que tenemos que ser más autoexigentes que nadie y por lo tanto no se trata de justificarse, sino que aunque hemos hecho muchísimas cosas en unas condiciones que no eran fáciles, ¿no?, porque es eso, un año con varias citas electorales, que eso dificulta también la interrelación con las otras instituciones a las que necesitas, porque claro, el ayuntamiento pues, necesita acuerdos con la Generalitat de Cataluña, con el Estado, con Europa, ¿no?, porque no es autosuficiente. Entonces, un año electoral dificulta muchísimo esa relación institucional. Además, pues eso, no todo es competencia del ayuntamiento, al contrario, estamos infrafinanciados además. Y a pesar de todo ello, humildemente creo que hemos puesto en marcha, hemos cambiado la agenda de las prioridades, hemos puesto en marcha las políticas de cambio, gobernar la economía de la ciudad para diversificarla, para que haya una reactivación de la economía, pero más justa, más redistributiva en la ciudad. Hemos hecho un cambio fiscal importantísimo, ¿no?, con un grandísimo trabajo del equipo que está al frente de economía del ayuntamiento. Pues había una previsión del mandato anterior de que hubiera una subida del 10% lineal del IBI, ¿no?, del impuesto sobre bienes inmuebles. Hemos frenado esa subida lineal y hemos congelado para la inmensa mayoría de la población, el 98%, y solo al 2% más rico, ¿no?, le hemos hecho esa subida del IBI, pero el resto, el 98%, ha habido una congelación. O sea que hemos demostrado que se pueden hacer políticas económicas más justas y más redistributivas. Ayer mismo, por ejemplo, anunciábamos, entre las muchas medidas que se han hecho, que el ayuntamiento no trabajará con empresas, con proveedores que operen en paraísos fiscales, porque luego todo el mundo condena los paraísos fiscales, pero luego no hay medidas concretas que efectivamente incentiven las buenas prácticas frente a las malas prácticas. Bueno, pues lo hemos demostrado, que no solo hemos hecho una declaración contra los paraísos fiscales, sino que hemos aprobado una medida muy concreta, que es en las nuevas bases que salgan de contratación, pues los proveedores que quieran trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona, que representan ni más ni menos que el 5% del PIB de la ciudad, es decir, que somos un actor económico muy importante, tenemos un presupuesto de alrededor de 2.500 millones anuales, o sea que son cifras muy importantes. Pues queremos utilizar esas cifras, que son dinero público de los contribuyentes, con responsabilidad, y por lo tanto no trabajaremos con gente. Queremos promocionar las pequeñas y medianas empresas, que son las que habitualmente cumplen con sus obligaciones fiscales, y en cambio penalizar a aquellos que intenten evadir o hacer fraude, ¿no? Pues son muchísimas medidas de este tipo con las que creo que estamos demostrando que se puede hacer una política diferente a la de las políticas de la austeridad, a las políticas del fraude, que se pueden hacer políticas de cambio, no solo de emergencia social, no solo de lo primero que hicimos, que fueron medidas de aumentar ayudas en vivienda. Hablando precisamente de alguna de estas cuestiones, le quería preguntar por las críticas de la plataforma de afectados por la hipoteca, a la que usted pertenecía antes, y que le han criticado a usted como alcaldesa, diciendo que no se ha hecho todo lo que se prometió hacer. Bueno, es que la plataforma de afectados por la hipoteca hace lo que debe hacer, ¿no?, que es que cualquier movimiento ciudadano que está trabajando y luchando cotidianamente para garantizar derechos debe exigirle a las instituciones, gobierne quien gobierne, y eso lo hemos dicho siempre, fuera y dentro de las instituciones, cualquier movimiento ciudadano debe exigir que las instituciones hagamos al máximo de nuestras capacidades. Y efectivamente, o sea, nosotros estamos intentando hacer el máximo. Desde enero, por ejemplo, pues en 3 o 4 meses hemos parado alrededor de
de 640 desahucios en la ciudad. Hemos conseguido 550 pisos vacíos en manos de la Sareb y de entidades financieras para ponerlos en alquiler social. Hemos hecho un proyecto de nueva construcción de vivienda pública de 2.000 viviendas, o sea, estamos haciendo un punto de inflexión en las políticas de vivienda, pero claro, la emergencia social que tenemos acumulada de tantos años, pues todo eso todavía no es suficiente y por lo tanto es lógico que haya un movimiento ciudadano fuera de la institución que te recuerde que todavía tienes que hacer más, ¿no? Y es bueno que en democracia que eso sea así. Eduardo. Vamos a ver, usted siempre se ha caracterizado por luchar contra la injusticia social y no hay mayor injusticia que el desempleo. Su paralización de su moratoria turística lo que ha impedido es que se creen 10.000 empleos en el último año en Barcelona y se genere una inversión de 3.000 millones de euros. ¿No es contradictorio? Y no lo digo yo, lo dicen las asociaciones turísticas. No es un dato que tenga yo, sino que manejan ellos y que parece bastante objetivo. No sé, ¿usted cree que las políticas de la burbuja inmobiliaria fueron positivas para el país? Bueno, yo creo que la burbuja inmobiliaria en sí no era buena, pero generó muchos puestos de trabajo. Es decir, la gente... En un tiempo breve. Sí, lo que pasa pero es que luego, ¿qué generó? Desgracia. Pero usted... Generó... No, disculpe, me ha hecho una pregunta y le pero respondo. Usted me ha hecho una pregunta también a mí y le respondo. Digo, lo que quiere la ciudadanía es que se generen puestos de trabajo. Y yo también. Lo quiere la ciudadanía y yo también. Pero digo que perder la oportunidad de crear 10.000 puestos de trabajo yo creo que es tremendo en una ciudad como Barcelona que tiene un alto índice de desempleo. Nosotros lo que hacemos, ¿qué es? No sé, nosotros llegamos al gobierno de la ciudad y nos encontramos con una situación de descontrol. Nos encontramos con las bases de una burbuja turística, igual que había una burbuja inmobiliaria. Hablamos, por decirle algún dato también, ¿no?, para que lo tenga en cuenta, de que en solo los últimos 4 años los alojamientos turísticos legales e ilegales se habían disparado en la ciudad y habían crecido más del 18%. Y hablamos también de que todos los barrios más céntricos, no solo el gótico o el casco antiguo, sino también ya extendiéndose a l'Eixample, a Gracia, a que en todos esos barrios céntricos hay un proceso de expulsión de vecinos y vecinas y las camas, ¿no?, los alojamientos turísticos triplican a las camas y a las viviendas, ¿no?, de vecinos y vecinas. Eso es un problema de modelo de ciudad, no es un problema simplemente entre unos vecinos que sufren molestias o unas empresas turísticas que hacen beneficio. Es un problema del modelo que no es sostenible a largo plazo, que va a generar una situación donde, fíjense que además luego ahora me lo están reconociendo embajadores, por ejemplo, con los que hablo regularmente del norte de Europa, que es uno de los lugares que más turismo envía a la ciudad, ¿no?, nos reconocen que efectivamente sus propios visitantes se decepcionan cuando ven algunas zonas de la ciudad banalizadas, ¿no?, donde no se ven vecinos y vecinas, sino que solo se ve turismo de masas. Entonces, lo que yo le digo que es, el turismo es uno de los principales activos de nuestra ciudad y precisamente por ello lo queremos cuidar. Queremos que sea una actividad de futuro y no solo de presente, como pasó con la burbuja inmobiliaria. No solo queremos que sea una buena actividad este año o el que viene, sino dentro de 10, de 20 y de 30 años. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues simplemente poner orden y ver en qué barrios se puede crecer, en qué barrios no se puede crecer, y eso estamos haciendo. Hemos hecho una moratoria preventiva simplemente de 1 año para hacer una buena radiografía. Eso nos ha dicho que efectivamente en el centro no pueden haber más alojamientos turísticos, pero en las zonas periféricas sí. Y hemos dicho que se pueden crecer 12.000 camas, ¿no?, perfectamente, porque hay algunos barrios donde ese crecimiento va a ser positivo. Eso es lo que entendemos que tiene que hacer un ayuntamiento democrático, tener liderazgo público y decidir qué modelo de ciudad necesitamos conjuntamente con los vecinos, con los hoteleros, con los restauradores, con las otras instituciones, es decir, hacer un debate democrático, transparente, público, tener información exhaustiva, ¿no?, y transparente de cuál es la situación al completo, y a partir de ahí todos estamos interesados en que el turismo sea una actividad de futuro y de éxito en nuestra ciudad, pero queremos que lo sea, insisto, hoy y también dentro de 20 años. Lo que les dice a los miles de barceloneses que por desgracia están sin trabajo. Bueno, yo creo que los miles de barceloneses... Déjeme terminar. Y gracias a esa moratoria turística se han quedado sin la oportunidad de tener un trabajo. Fíjese que nosotros nada más llegar hemos triplicado los planes de ocupación, o sea, hemos generado muchos más lugares de trabajo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Hemos apostado por ejemplo, por reforzar el comercio de proximidad, ¿no? Y hemos hecho muchos planes de ayuda al comercio de proximidad, que es la segunda actividad más importante junto con el turismo en nuestra ciudad. Hemos apostado por diversificar, por recuperar capacidad industrial y productiva de nuestra ciudad, y estamos haciendo un plan de polígonos industriales para generar nueva ocupación, insisto, no solo en el sector servicios, sino en sectores estratégicos a corto, medio y sobre todo largo plazo, ¿no?, apostando por la economía verde, apostando por la rehabilitación. Es decir,
Yo creo que una administración tan importante como el Ayuntamiento de Barcelona debe tener una estrategia global, debe tener orgullo de ciudad y tiene que creerse que efectivamente puede tener un modelo productivo suficiente para no depender exclusivamente de un sector, de un monocultivo como el turístico, sino apostar por la diversificación, que claramente es una estrategia de éxito, ¿no? Como se ha visto ya en muchas otras ocasiones. Sí, antes de preguntarle por Podemos, que era mi inicial intención, como usted ha hecho referencia a ese pacto o a ese acuerdo según el cual no van a contratar el Ayuntamiento de Barcelona con empresas relacionadas con paraísos fiscales, sí quería que me puntualizase si han hecho algún estudio de, porque eso no tiene efectos retroactivos, claro, de si ahora hay empresas, o tienen ustedes datos o sospechas de que haya muchas o pocas o algunas empresas vinculadas a paraísos fiscales que tengan relación con el Ayuntamiento. Bueno, la información que tenemos es, primero, claro, evidentemente no puede ser retroactivo, eso irá siendo en las nuevas contrataciones, ¿no? En las nuevas adjudicaciones, igual que estamos introduciendo cláusulas sociales, cláusulas también para que se respeten los convenios laborales, porque habíamos detectado en algunos sectores que en las externalizaciones y adjudicaciones había una tendencia a la precarización. Entonces, por ejemplo, también no solo estamos haciendo esto de los paraísos fiscales, sino también, pues eso, ¿no? Revisando cláusulas para que se respeten los convenios laborales, para que se respeten, por ejemplo, también temas de conciliación ambientales. Por los paraísos fiscales, de preguntar yo. Entonces, a futuro, esto va a ser a partir de ahora. Sobre cuál era la situación hasta ahora, la información que yo recuerdo que tenemos es la que tiene un instituto independiente como es Oxfam, ¿no? Oxfam, que tenía un estudio hecho que hablaba de que alrededor de un 22% de los principales contratistas del Ayuntamiento de Barcelona tenían que ver o tenían trato con paraísos fiscales. Eso es uno de los indicadores que nos dice tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo concreto para empezar a revertir esa situación. Y ahora mi pregunta sobre Podemos. ¿Cree usted que este acuerdo al que han llegado Podemos e Izquierda Unida tiene algo que ver o poco que ver o mucho con lo que dicen las encuestas, que es que Podemos está bajando en intención de voto? ¿Y a quién achacaría usted ese descenso? Yo creo que tiene que ver con algo muy positivo. Primero, que se ha demostrado que la fórmula de unir el máximo de fuerzas, como hicimos ya en Cataluña, ¿no? Porque en Comú Podem era una experiencia donde se juntó todos los esfuerzos y ganamos las elecciones. ¿No? También se sabía el 20 de diciembre eso mismo. Sí, digo, pero en Cataluña ganamos. Ya. En Cataluña ganamos, insisto, uniendo a todo el mundo. El 20 de diciembre también se sabía y no hubo pacto. Y en Valencia también. Entonces yo creo que hemos leído esos resultados, ¿no? Y todo el mundo ha hecho un esfuerzo de generosidad y de valentía para decir esos acuerdos que se han producido en algunos municipios, en algunas comunidades autónomas, vamos a hacerlo a nivel estatal. Y yo creo además que es el elemento ilusionante de hacer una lectura. ¿Por qué no se hizo eso el 20 de diciembre, eso mismo? ¿Por qué no se hizo eso mismo en las elecciones de diciembre? Bueno, cada organización, yo ahí no me voy a meter. Yo no venía de ningún partido político, ni de Podemos ni de Izquierda Unida, entonces cada organización necesita sus ritmos y tiene pues sus procesos internos que hay que respetar. Para mí lo más positivo de todo esto es que todas estas organizaciones efectivamente están escuchando a la gente. Están escuchando a la gente que les está diciendo sumad fuerzas porque lo más importante es disputarle el gobierno al Partido Popular. Eso es lo más importante para empezar a cambiar realmente las políticas en este país y que se acabe con la corrupción y que se garanticen los derechos sociales y que se acaben las políticas de austeridad. Entonces, para hacer eso hay que sumar fuerzas. Pues yo creo que es positivo, ¿no? Que dentro de lo frustrante que ha sido, porque ha sido muy frustrante todos estos meses para la ciudadanía en general, para mí como alcaldesa también, porque insisto, por ejemplo, en Barcelona tenemos muchas infraestructuras que están pendientes de tener un interlocutor válido, como la Sagrera, como Cercanías. Estamos esperando tener un interlocutor válido para efectivamente ponernos a trabajar, que para eso nos han elegido y para eso se nos paga el sueldo, ¿no? Entonces, necesitamos interlocutores. Ha sido frustrante estar meses sin un gobierno e ir nuevamente a elecciones. Dentro de lo frustrante que es eso, yo quiero salvar lo positivo, que es que hay unas organizaciones políticas que han hecho una lectura política, que han escuchado a la gente y dicen, hacemos un esfuerzo más, superamos nuestras diferencias y nos juntamos para disputarle el gobierno al Partido Popular, que creo que hoy debe ser una prioridad de la mayoría social. Una cuestión, antes de ir con Lucía brevemente, que tiene que ver con todo esto, y es una información que aparece en el libro Ada, la rebelión democrática, en el cual usted mostraría cierto enfado por cómo Podemos se habría apropiado algunos elementos esenciales de la plataforma afectados por la hipoteca. Me refiero, por ejemplo, al grito de si se puede, que tanto se empleó y que después pues, ha hecho común Podemos. ¿Cómo está ahora mismo su relación con Pablo Iglesias, con Podemos? No, bien, está muy bien. Evidentemente que nos han pasado a todos nosotros muchas cosas y muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? O sea, yo hace 2 años prácticamente estaba en la plataforma afectados por la hipoteca. Yo soy la primera que he tenido que hacer muchos cambios en muy poco tiempo. Y todos nosotros creo que hemos tenido momentos de debilidad, de contradicción, de dudas, ¿no?
No sé, por ejemplo, otra cosa que yo le puedo decir, yo era de las que, estando en los movimientos sociales, había criticado que Podemos pusiera la imagen de Pablo Iglesias en la papeleta cuando fueron las elecciones europeas, porque a mí me parecía un exceso de personalismo. Y luego, sinceramente, llegaron las municipales en Barcelona y como sufrimos una usurpación de nuestro nombre originario, porque hubo una organización fantasma que registró, ¿no? Bueno, sí. y el Partido Popular desde Valencia intentó usurparnos el nombre de Guanyén Barcelona, que era con nuestra marca inicial, pues finalmente la organización, no yo, pero la organización decidió poner mi cara en la papeleta. O sea que lo que yo había criticado lo hicimos en las municipales. Es verdad, todos nosotros hemos vivido muchos cambios en muy poco tiempo. Yo creo que lo más importante es que ahora en este aprendizaje colectivo que hacemos, efectivamente cada uno asuma las responsabilidades desde el nuevo lugar que ha decidido ocupar. Yo misma también he tenido que hacer ese proceso de ser activista, ser alcaldesa, no es lo mismo. Yo me siento la misma persona y persigo los mismos objetivos, ¿no? Que es garantizar derechos básicos y poner a las personas como máxima prioridad delante de cualquier interés especulativo o partidista o de cualquier otro tipo. Pero es verdad que no es lo mismo y que si eres alcaldesa, por ejemplo, no solo tienes que pensar en lo que te toca más de cerca, sino en el interés de todo el mundo, tienes que hacer un esfuerzo de empatía, ¿no? Por entender las razones de todo el mundo y es un proceso de aprendizaje, claramente. Lucía. Sí, estaba escuchándola y desde luego que ha cambiado usted, alcaldesa, se lo aseguro. Le quería preguntar, vamos por la campaña electoral en la que estamos metidos. Venezuela está siendo un tema de campaña, claramente, por parte de algunos partidos. El señor Rivera va a ir a Venezuela la semana que viene. El señor Rajoy ha publicado hoy mismo un artículo y bueno, hay un movimiento, ¿no?, en relación con aquel país. ¿Usted se siente cómoda en este escenario? ¿Usted se siente cómoda hablando de Venezuela? ¿Cree usted que a Podemos y a ustedes les puede perjudicar esta cuestión en la campaña electoral? Sinceramente, yo creo que esto es un debate agotado, ¿no? Yo creo que hubo un momento donde algunas formaciones claramente de derechas intentaron atacar en concreto a Podemos, ¿no? Por si tenía una relación con Venezuela o incluso Irán, también se dijo, ¿no? Yo le puedo decir que a Venezuela he ido una vez en mi vida y fui para conocer experiencias muy concretas en barrios de temas de vivienda. Es la única relación que he tenido con Venezuela. Entonces, más allá de eso, no sé qué decirle. En Venezuela, pues no sé, se habrán hecho cosas bien, se han hecho muchas cosas mal, pero no entiendo eso ahora, qué papel tiene en el debate que estamos haciendo en el Estado sobre, efectivamente, ¿no?, qué políticas necesitamos, cómo damos protagonismo a la gente, cómo acabamos con la corrupción. Creo que intentar meter Venezuela, pero como cualquier otra cosa, como China, Irán o quien sea, es un intento de evadir las cuestiones de la agenda política que tenemos aquí, que es qué medidas concretas proponemos para dar solución y respuesta a las necesidades y a las prioridades de la gente. De eso tenemos que hablar. Luego, si hay otros países que en algún momento en una conversación nos puedan servir para ilustrar una propuesta o en otra, pues de acuerdo, pero el tema es qué propuesta, qué programa lleva cada uno, qué compromisos concretos, sobre todo, más allá de los discursos, porque ahora todo el mundo habla de todo, ¿no? Entonces, sobre todo, qué compromisos concretos adquiere cada uno para dar respuesta a las necesidades y a la urgencia de la gente. Última pregunta, adelante. Sí, la última. Recientemente ha estado el señor Otegi en Barcelona, en una gira que ha hecho por algunas instituciones. ¿A usted le ha parecido bien estos homenajes que se le han tributado en el Parlamento de Cataluña y en otros lugares? ¿Se ha sentido usted cómoda con eso? Fíjese, bueno, yo no hablaría de homenajes. Yo creo que, bueno, evidentemente Barcelona es una ciudad comprometida con la paz, lo ha sido siempre, y con el diálogo, y para mí eso es motivo de orgullo en general, Barcelona y Cataluña en general. Y más allá de decir eso, y que evidentemente, ¿no?, pues hemos condenado miles de veces la violencia y el terrorismo, Barcelona creo que lo que debe hacer es tratar con igualdad de trato a cualquiera que venga a la ciudad. Y creo que en este caso se ha hecho también eso. Entonces, el señor Otegi, se pueden tener discrepancias con él, pero en todo caso es alguien que ahora evidentemente está defendiendo claramente, ¿no?, la vía de la paz, que creo que es la que queremos todos, ¿no?, o la inmensa mayoría, el 99% de la población. Pero más allá de eso, le puedo decir, no sé, yo no he tenido ningún encuentro con el señor Otegi, ni en el pasado ni ahora. En todo caso, el señor Otegi ha venido a Barcelona y a Cataluña y ha tenido el mismo trato que puedan tener otras personas y otras formaciones y otra gente que haga actos. Pero ¿no? Usted pues ha tenido no, el mismo trato. ¿No le vio porque no hubo ocasión, porque no se lo pidió, porque usted no quiso? No, porque no se ha dado la ocasión. De hecho, yo volvía de Nueva York, ¿no?, cuando vino el señor Otegi. No se ha dado la ocasión, tampoco tendría problema en coincidir con él, quiero decir, pero que no
Me parece que hacer cuestión ahora de esto, lo que nos tiene que preocupar de verdad son las propuestas políticas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, eso en el País Vasco creo que es una buena noticia que se haya acabado el terrorismo y que se esté hablando de paz y cómo se construye la paz. Yo sobre el País Vasco es lo que diría ahora mismo, ¿no? Y desde luego, pues creo que todos los pueblos del Estado queremos eso, queremos trabajar por la paz, por el diálogo, por la democracia, por el reconocimiento y el respeto, que creo que deben ser las bases de cualquier sociedad futura. Barcelona en Comú va a acabar teniendo un grupo propio porque hasta ahora no ha sido posible. No sé si con la repetición de las elecciones van a volver a plantear esa reivindicación. Bueno, Barcelona en Comú es el grupo de Barcelona, ¿no? Luego está en Comú Podem, correcto, en Comú que es la Podem, propuesta en correcto. Cataluña. Bueno, es verdad que a pesar de cumplir con los requisitos legales, no ha sido posible tener en esta breve legislatura un grupo propio, pero ha sido claramente por falta de voluntad política, porque es la mayoría política de la mesa quien acaba decidiendo. Yo creo que se está trabajando para tener una mayoría política que haga posible ese grupo propio, porque creo que cada vez más, afortunadamente, hay millones de personas convencidas, no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado, que a mí es una de las cosas que más alegría me ha dado en los últimos años, ¿no? Que es que desde la propuesta de En Comú Podem hemos demostrado que muchos se equivocaban, que habían muchos puentes de fraternidad entre los pueblos del Estado, entre Cataluña, Galicia, Valencia, Madrid y todo el Estado, que hay mucha gente sensata que entiende que lo que hace falta es democracia y darle la palabra a la gente, y que, bueno, porque ha habido millones de votos que han avalado la propuesta del referéndum. Eso creo que es una buenísima noticia y es un paso más en ese avance de reconocer a todo el mundo, ¿no?, por lo que quiera ser. Entonces, reconocer a Cataluña como sujeto no se debe ver como amenaza hacia nadie, sino como un enriquecimiento y como algo positivo, porque reconocer a alguien siempre hace que ese alguien también te reconozca a ti y que construyas, pues, puentes, ¿no?, de fraternidad y de colaboración. Para acabar, le voy a pedir dos pronósticos para las elecciones del 26J. ¿Qué pronóstico, qué cree usted que va a ocurrir? Pues yo creo que hay motivos para la esperanza, sobre todo si la gente no se deja llevar por la frustración de estos meses, donde es verdad que ha habido demasiada escenificación, ¿no?, y poco esfuerzo para hacer acuerdos de gobierno. Y yo creo que sobre todo la prioridad tiene que ser que haya participación en las elecciones, que la gente no se quede en casa, porque la abstención beneficia al Partido Popular clarísimamente. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente vaya a votar. Creo humildemente que evidentemente hay diferentes propuestas y todas son legítimas y la gente tiene la última palabra, pero creo que la propuesta de En Comú Podem en Cataluña ganó las elecciones con un candidato que muchos sabíamos que era bueno, pero que era desconocido, ¿no?, que es Xavier Domènech. Ahora Xavier Domènech es uno de los políticos más valorados en todo el Estado, ¿no?, según el propio CIS. O sea, que es alguien ahora conocido y, por lo tanto, pues esperamos renovar buenos resultados en Cataluña y esperamos desde la fraternidad, una vez más, ¿no?, con todas las confluencias, con Unidos Podemos, pues demostrar que efectivamente se puede hacer una mayoría de cambio para disputarle la mayoría de gobierno al Partido Popular, que creo que es lo que la inmensa mayoría de la población está pidiendo. Y para acabar, ¿me da un pronóstico de cara a la final de Copa? De cara a la final de Copa. ¿Y el Sevilla? Hombre, yo soy un poquito de parte, como para hacer un pronóstico. Supongo. No sé si le gusta el fútbol. Al final, una alcaldesa tiene que acabar acudiendo a determinados actos, aunque no le apasione el baloncesto. Es verdad que yo, todo el mundo lo sabe, no he sido nunca muy futbolera. Tampoco me he perdido nunca un Barça-Madrid, para entendernos. O sea, un poco el fútbol me gusta, no para ir a todos los partidos, pero también creo que una final de Copa, pues como es la Copa del Rey, es suficientemente emocionante como para no perdérsela, y estoy muy contenta finalmente de poder asistir, ¿no?, con todo el mundo para disfrutar esta final, que yo espero que gane el Barça, sinceramente. Bueno, espero que tenga usted más suerte que el año pasado, que jugaron esa final. Era la Supercopa la que ganó el Athletic, ¿no? Sí. Vaya, ese partido me lo perdí yo, usted lo pudo ver. Bueno, yo lo sentí mucho. Usted también lo sentiría por su lado. Vamos a ir con la familia pregunta, y nuestro primer invitado, el primer candidato, es de su tierra, es el señor Rivera. ¿Hay buena relación? Pues la verdad es que nos hemos visto poco, porque en las contiendas electorales no hemos coincidido, y hemos coincidido quizás en algún acto institucional, pero poco más. Pero más allá de eso, en algún plato de televisión también hemos coincidido, pero poco cosa más. Bueno, pues aquí van a poder coincidir. El señor Albert Rivera está a punto de entrar para enfrentarse a la familia pregunta, que es una especie de evolución de la calle Pregunta 2.0, 3.0. No sé en qué punto cero andamos ya. Señora Colau, alcaldesa, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Igualmente. Una vez más, feliz regreso a Barcelona. Muchas gracias.